Y en esta tarde quiero que reflexionemos un poquito acerca de lo que es la madurez espiritual, lo que significa y lo que implica la madurez espiritual de nuestras vidas. Y miramos en la palabra del Señor en 1 Corintios 14:20. Allí la Escritura nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esto nos lleva a considerar qué es madurez, qué significa madurez cuando lo miramos en términos espirituales. Madurez es un término que se ha descrito de muchas formas y se ha definido de muchas maneras. Una definición común, quizás una definición no tan espiritual de la madurez, podría ser lo que tiene que ver con la edad de la persona, que ha alcanzado una plenitud vital, pero aún no ha llegado a la vejez. Yo me considero así, ¿verdad? Creo que no he llegado a la vejez, o estoy en negación tal vez, y no quiero admitir que estoy acercándome a la vejez, así que maduro por lo menos sí soy. Pero entonces, en ese sentido, hay madurez por la edad, ¿ok? No tengo miedo de decir 50 años, eso es más que maduro. Ahora, en forma figurativa, como de otra forma más, quizás más abstracta, no ligado a la edad, está esta idea de madurez como buen juicio. Buen juicio y prudencia o sensatez. En otras palabras, es esa capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones en la vida. Así que la madurez se va a traducir en buenas decisiones en tu vida, decisiones que bendicen tu vida y que te ayudan a hacer cosas que no te destruyen, sino que de alguna forma vienen a bendecir a otros y te llevan al crecimiento en muchas áreas. Para ver quizá una definición de un diccionario muy conocido, el Webster, ¿verdad? Lo pone la madurez como algo muy simple, como el tiempo de completo desarrollo, cuando hay un completo desarrollo en una persona. Y podemos ver diferentes definiciones. Algunos lo han definido como el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos del crecimiento, ¿verdad? La madurez se manifiesta de esa forma, pero todas esas definiciones de madurez no son necesariamente espirituales. La Biblia tiene una manera de describir la madurez. Y hay una enciclopedia de la Biblia internacional que dice que la palabra madurez en la Biblia proviene del griego teleios. Y esa palabra significa completo o perfecto, que no le falta nada. Esa es la persona madura, el que es completo o que no le falta nada. Pero lo vemos en la Biblia generalmente como perfección, en la Biblia, por lo menos en la Reina Valera 60, que muchos leemos. Y cuando miramos un verso como Hebreos 5:14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, teleios, ¿verdad? Teleios en griego. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que una persona madura es alguien que puede distinguir entre lo que está bien y lo que está mal en su vida y toma decisiones consonas con esa claridad de mente, con ese discernimiento para entender lo que está bien o lo que está mal. Y eso es lo que te lleva a la madurez. Entonces, podemos decir que la madurez, o alguien maduro, es alguien que es completo en carácter, en el sentido del carácter. Es ser completo en el sentido del carácter. ¿Y dónde se manifiesta esa madurez? ¿De qué manera se va a manifestar en la vida de un creyente? Bueno, se va a manifestar en el comportamiento. Se va a manifestar en su conducta. Por eso decía el Señor Jesús, precisamente nuestro Señor y nuestro Salvador, en Mateo 7:16, a los discípulos. Les decía: por sus frutos los conoceréis. Ese verso lo tengo acá, no está proyectado. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces el fruto, lo que es la evidencia de la vida de alguien, su comportamiento, es lo que muestra su carácter completo o maduro, o un carácter que realmente refleja, ¿verdad?, la madurez cristiana que estamos hablando. Y hay un relato en la Escritura que entra en esa dinámica, que quizás nos da un ejemplo de lo que es la dinámica de la madurez. Aquí está una escena muy particular. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, Jesús fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Se está hablando de Jesús y los discípulos. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos.
¿Y cuál fue el problema de esta situación? ¿Cuál fue el problema de la higuera? Marcos nos dice que no era tiempo de recoger higos. La Pascua siempre se celebra en el mes de marzo o abril, y la temporada de higos es en mayo y junio. Pero aún así las higueras generalmente producen unos pequeños frutos en marzo antes de la producción mayor. Se debe ver algo, se debe ver alguna evidencia tangible de algo de fruto, ¿verdad? Luego en abril le abren las hojas y ya para mayo y junio es el tiempo de la cosecha. Así que Jesús estaba en busca de esos primeros frutos, primera evidencia que se podían comer. Pero al no encontrar nada, era una indicación clara de que aquella higuera no iba a producir nada ese año. Si no habían frutos primeros, no iba a ocurrir nada. Y usted lo puede poner más puertorriqueño. Si usted ve, ¿verdad?, un árbol aquí en Puerto Rico que no tiene la semilla, no tiene la florecita, ¿verdad?, y pone un árbol de aguacate o lo que usted quiera en Puerto Rico, si no ve al principio esos indicios de que va a haber cosecha, usted sabe que no va a rendir fruto. Y nosotros tenemos esa mística de que cuando hay mucho aguacate viene un huracán y toda esa cosa que tenemos en nuestra cultura, ¿verdad? No nos gusta ver mucho fruto en ese árbol de aguacate porque dicen, va a venir mal tiempo o un huracán. Pero la cuestión aquí importante es que Jesús estaba anticipando ya, este árbol no va a producir fruto. Entonces hay una maldición de la higuera. Entonces Dios espera ver fruto en el creyente, espera ver indicios en el creyente de fruto. Aún desde el principio de su conversión, aún en sus inicios, sus primeros pasos en la fe cristiana, debe verse alguna evidencia tangible en su comportamiento de que es un hijo de Dios y madurez. Entonces, ¿qué hallará el Señor? ¿Qué va a encontrar el Señor? ¿Qué encontraría en tu vida si Él viene a buscar resultados de nuestra fe? ¿Qué encontraría en tu vida si se acerca a ti y va a buscar resultados, fruto? Hallará hojas solamente, hojas que representan, ¿verdad?, algo que no es un fruto que tú puedes disfrutar, no te puedes alimentar con las hojas. Nosotros no, eso es para los otros seres, ¿verdad?, herbívoros, pero nosotros no necesariamente. Así que quizás encuentre en nosotros algo como una apariencia espiritual, que serían las hojas. Las hojas serían esa equivalencia a la apariencia espiritual, pero no el fruto que se espera cuando hay una relación con Dios. ¿Y qué impresión dejaremos en el corazón del Señor si viene a buscar fruto en nosotros? ¿Se deleitará en nuestros frutos, en nuestro comportamiento? ¿Se deleitará en lo que tú haces o se decepcionará, como le pasó con la higuera? Esa es la pregunta que bien surge de todo esto. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 1, nos habla de que el hombre que ama a Dios y no anduvo en consejo de malos será como árbol plantado junto a corrientes de río, de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces hay mucha relevancia en esto de la madurez. Así que antes de considerar lo que es ser maduro, quisiera que miremos primero cuáles son las señales de la inmadurez. De lo contrario, podemos mirar lo contrario en esta tarde. En la medida en que somos sinceros, miramos la palabra de Dios, vamos a ver rasgos de inmadurez. Y estas señales pueden ser varias. Yo voy a dar unas pocas hoy. No tan pocas, pero no pienses en otra persona mientras menciono estas señales de inmadurez. No pienses en el otro, no digas, ese que está hablando el pastor, ese es fulano. No, ese que está hablando el pastor, yo conozco uno que es así. No, piensa si alguna de estas señales de inmadurez están en tu vida. Primero, trata de mirar si de estas señales alguna está en ti o alguna de ellas se relaciona con tu manera de vivir o de ser. Primero, la persona que tiene inmadurez espiritual, tiene una necesidad muy grande de aprobación. Necesitan sentirse aprobados y esta condición es un anhelo constante y continuo. Quizás tienen este anhelo de aprobación extrema todo el tiempo y a la menor señal de que otro no la apruebe, se ofenden, se irritan y si fuera simplemente, ¿verdad?, algo que no les afecte, pero les afecta mucho en sus vidas. Entonces, es esa necesidad escondida que está allí. Alguien no te saluda y ya, mira, no me saludó. Y ya eso es un problema, una irritación, porque es que no me está probando, no le caigo bien, etc. Y eso puede ser muy grave en la vida de una persona. La Biblia dice que por medio de Jesucristo Dios nos hizo aceptos en el amado, en Efesios 1:6. Aceptos en el amado. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir acepto en el amado? Acepto significa agradable. Eres agradable para Dios, bien recibido por Dios, admitido con gusto por Dios. Eso es acepto. ¿Sabes qué más allá, un poquito más allá, significa que produce complacencia o agrado a Dios? En Cristo, en el amado, somos aceptos.
alguien que produce complacencia o agrado a Dios. No sé si recuerdan cuando Jesús fue bautizado, estaba allí en la escena, y sabemos que se manifestó la Trinidad y estaba el Espíritu Santo, y el Padre habló, y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Había una aceptación total del Padre hacia el Hijo, un amor incondicional. Y le estaba viendo como aquel que iba a hacer posible el plan de salvación. Y era totalmente que alguien que causaba complacencia al Padre. Ahí está la Trinidad manifestándose. El Espíritu Santo también se manifestó en el lugar. Pero la Biblia dice algo acerca de los creyentes también. Dice la Biblia: nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿qué somos según este pasaje? Primero dice que somos, primeramente, hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Se has conocido a Dios. Eso es lo primero, que te pone en una categoría específica. ¿Y cómo recibimos eso? Pues lo recibimos por su gracia, por la alabanza de la gloria de su gracia, por su bondad. Aquí habla de amor y para su gloria. ¿Y qué cambió? Bueno, que ahora eres acepto, eres perdonado, eres redimido, que no es otra cosa que rescatado. Todo eso eres para Dios. Entonces, si Dios te ha aceptado, si Dios te considera alguien que es digno de complacencia, que produce complacencia, ¿cuán importante puede ser si alguien te desaprueba o alguna otra persona quizás no te acepta? Entonces, por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo, Dios dice que los hijos de Dios hemos sido aceptos, alguien que produce complacencia o agrado a Dios. Y no por nuestros méritos tampoco, no por nuestra conducta exterior, sino por la gracia. Dios te mira a través de Cristo, de lo que Cristo hizo, y eso resuelve muchos de los problemas de autoestima baja que tiene la gente. Si la gente creyera esto y si el creyente sabe esto, no tiene que buscar la aprobación de nadie. No tiene que vivir para complacer a una persona en particular todo el tiempo. No tiene que sentirse deprimido si no es aceptado por esa persona o si esa persona le rechaza. Tiene la aceptación de Dios, el Hijo de Dios y la hija de Dios. Eres acepto o aceptada en Dios. Yo sé que somos personas complejas. Tenemos mecanismos de defensa, dice la psicología. Múltiples maneras de ocultar nuestras disfunciones. Todo eso está allí. Y a veces estas manifestaciones externas, esa necesidad de aprobación, habla de una inseguridad interna. Y lo que necesitamos es entender que el gran Dios que adoramos, el Dios que nos creó y nos ama, nos acepta en Cristo Jesús. Y eso es más que suficiente. Ya lo que diga una persona, por importante que sea para ti esa persona, por significativa que sea, no es tan relevante como lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice de ti tiene mucha más importancia. Lo segundo que puede ser una señal de inmadurez es el perfeccionismo. Ya está allí proyectado. El perfeccionismo es esa señal de inseguridad también. Otra señal. Porque a medida que experimentamos mayor inseguridad, hay una necesidad de sentirnos más seguros. Y el perfeccionismo no es otra cosa que una forma extrema de querer controlar los que están alrededor nuestro. Usted ha conocido personas que quieren controlar, o quizá lo son. El perfeccionismo nos lleva a controlar el entorno. Eso garantiza hasta cierto punto nuestra seguridad. Y nunca logramos alcanzar eso realmente. No podemos controlar a la gente. Y según maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debería disminuir, porque nos sentimos seguros en Cristo y no en nadie más. Muchas veces esta es la fuente de conflicto, de maltrato en las relaciones. Hay conflicto, hay maltrato. El perfeccionismo nos lleva a querer que todo salga bien, y si no sale bien, eso nos irrita. Y si no controlamos a todo el mundo en la familia, o no controlamos a todo el mundo en los trabajos, o no controlamos a todo el mundo en la iglesia, entonces nos sentimos mal, nos sentimos resentidos, y eso se va a reflejar en rebeldía tal vez, y en gente que se siente oprimida. Y quiero diferenciarlo de la excelencia. La excelencia es otra cosa. Cuando buscamos excelencia es diferente, hacer las cosas bien. Queremos que las cosas se hagan de forma excelente. Eso es bueno, eso es encomiable, eso puede ser hasta saludable. Pero en el extremo se vuelve un gran problema. Entonces la Biblia es clara en esto. Ahora tú dices, pero en la Biblia yo estaba leyendo y dice que debemos ser perfectos, que debemos buscar la perfección. Y puedes buscar pasajes en la Biblia. Dice, bueno, 2 Corintios 13:9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos para vuestra perfección. Y aún oramos por vuestra perfección, debo decir.
Esa es la versión Reina Valera. Entonces, si la Biblia dice que oramos por la perfección de alguien, ¿por qué estamos diciendo que el perfeccionismo no está bien? Bueno, les voy a leer ese mismo pasaje en otra traducción. La Nueva Traducción Viviente dice: nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. No perfectos como la otra versión, porque el sentido de esta palabra allí en griego es equiparse por completo. La realidad es que estaba Pablo orando para que se equiparan por completo, la iglesia, los miembros de la iglesia a la cual se dirigía, a Corinto. De esa palabra que en griego que significa y proviene de otra raíz, que es reparar, literalmente reparar, ajustar todo y equiparnos por completo. Entonces la Biblia habla de perfección refiriéndose a madurez y estar completos nuevamente. No el perfeccionismo que es dañino o el perfeccionismo que quiere controlar, que busca controlar. Si quieren conocer la palabra en el griego es catártisis. Y usted dice, bueno, no me dice mucho, pero catártisis es completo, maduro. Y viene de catartizo, que significa precisamente ajustar, reparar. Dios viene a reparar nuestras vidas y hacernos maduros. Lo otro son los celos. Los celos. Creo que está atrás. Sí, me adelanté. No debo correrla, disculpen. Los celos es tercero. Los celos son la tercera indicación de la señal o esta señal adicional de la inmadurez en nuestra vida. Los celos son una indicación en nuestro mundo emocional de que algo debe madurar. Algunos viven con celos continuos, y no solo en las relaciones románticas o de pareja, ¿no? Con las amistades, con los amigos. La persona celosa quiere controlar las relaciones de los demás. Y cuando no logra controlar las relaciones, se desespera. ¿Okay? Sienten una sensación de que si no controlan todo, van a perder todo. Esa sensación es muy peligrosa. Es lo que sienten los niños cuando son el único hijo y llega el segundo. Llega un segundo hijo, comienzan a actuar de formas extrañas. Los niños mayores, cuando llega un segundo hijo, comienzan a tener regresiones y a actuar como un bebé, y quieren que los cojan como un bebé, porque como están cogiendo al bebé, y quieren, ¿verdad?, hacen muchas cosas. O puede llegar situaciones más extremas, donde puedan tener enuresis y todas estas cosas que son conductas de niños más pequeños. Y comienzan a mojar la cama, y tú dices, ¿por qué este niño está haciendo esto? Bueno, tiene un hermano menor. Y eso le parece traumático. Hay celos en el proceso. Y eso es de niños, eso no es de gente madura. Esa es la conducta de un niño que reacciona ante la llegada de un hermano menor. Y ya la Biblia nos dice que no estamos para vivir como niños. No es la idea. 1 Corintios 3:3 dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Fíjense la palabra que usa aquí Pablo, las palabras específicas, muy bien escogidas. No podemos ser inmaduros, los celos son señal de inmadurez. Esto está claro, bien claro en este pasaje. Y donde hay celos y contiendas continuas, es señal de que hay inmadurez también en nuestras vidas. Y yo sigo pasando esto, no tengo que pasarlo, disculpen. La otra señal es la condenación frecuente del otro. La condenación frecuente del otro. ¿De qué se trata esto? Se da mucho en el contexto religioso. Quizás mucho más. Esta actitud es la que nos lleva a tener un sentido de superioridad. Creernos superiores a otros. Respecto a los demás, sentimos que somos superiores. Lo que en inglés se le llama self-righteousness. Self-righteousness, esa arrogancia moral. No, yo soy más moral, yo soy superior, ¿verdad? Estas personas tienden a señalar, criticar al otro cuando no llega a mis estándares, cuando no llega al nivel que yo quiero o creo que debe estar. Y estas personas tienen este problema. Las personas maduras son personas más humildes. Las personas humildes no se sienten motivadas a condenar siempre al prójimo. Es lo contrario. Y un ejemplo de esto lo vemos en la parábola del fariseo y el publicano. Nos dice allí, y es el Señor dando una enseñanza a los que estaban escuchando, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, específicamente a esos, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no con Dios, consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana y doy diezmos de todo
lo que gano. Esa es la actitud inmadura de pensar que podemos condenar al otro, condenar al que está al lado, pensar que somos superiores espiritualmente. Es la idea de esta parábola. El fariseo estaba actuando de esta manera y de seguro tú no quieres parecerte a un fariseo. Mirar a los demás como inferiores, mirar a los demás como poco espirituales, señalarlos, juzgarlos, no es lo que el amor de Dios promueve en nuestras vidas. Y el publicano era alguien muy despreciado en la sociedad judía. Y aún Jesús usa en esta parábola al publicano precisamente. Imagen de alguien despreciado, alguien que robaba a su propio pueblo, que había traicionado a su pueblo, que cobraba impuestos para pagarle a los romanos. Era considerado un traidor en su contexto y aún así decide usar ese ejemplo. No puedes jugar ni siquiera a ese, si eres maduro espiritualmente, a esa persona que está en esa condición. Lo otro que es señal de inmadurez es el resentimiento. Y volví a cambiarlo. Me he acostumbrado a cambiarlas constantemente. Y no tengo tantos slides hoy. El resentimiento y la falta de perdón. El resentimiento y la falta de perdón son evidencias de algo en específico. Cuando hay resentimiento en tu vida, es evidencia de ira que se acumuló. ¿Okay? Cuando tienes resentimiento hay ira acumulada. Cuando hay falta de perdón hay coraje e ira acumulada en tu vida. Y esa es una señal de alerta de que tenemos profundas áreas que no han madurado si hemos conocido a Cristo. Las personas que son emocionalmente maduras perdonan a otros con relativa facilidad. Inclusive yo he visto personas que no son creyentes que logran perdonar con facilidad. Son personas emocionalmente maduras por lo menos y logran perdonar con facilidad a otras personas, tienen la imagen de Dios en su vida y son así. Pero quizás estas personas no creyentes logran perdonar a otros, pero no pueden hacerlo con la profundidad con la que un hijo de Dios maduro puede hacerlo, o con las bendiciones que se le añaden por ser un hijo de Dios. Es una gran diferencia, porque el creyente lo hace sabiendo que él ha sido perdonado por Dios, que la sangre de Cristo le dio libertad, que yo no merecía el perdón y Cristo me lo dio como un regalo. Y por gracia, actuamos por gracia de esa misma manera con los demás. Tenemos una razón mucho más grande por la cual perdonar. Yo he sido perdonado sin merecerlo. Y el otro, que quizás tampoco lo merece, a ese también lo tengo que perdonar. Y lo voy a hacer en respuesta a la gracia y el amor de Dios. Por eso es muy distinto. Y hasta puede restablecer relaciones. La Biblia dice, no condenen a los demás y no los condenarán a ustedes. ¿Recuerdan que una de las señales de inmadurez era condenar a los demás? Lo acabo de decir, creo, ¿verdad? Recientemente. Condenar. No condenen a los demás y no los condenarán a ustedes. Perdonen y serán perdonados. Lucas 6:37. Y que no es casualidad que el Señor ligara el no condenar con perdonar. El perdonar a los demás en este verso el perdonar va unido a no condenar como señal de madurez cristiana, como señal de que ya tienes un conocimiento del amor de Dios, de quién es Dios en tu vida. Así que las personas con dificultad para perdonar se ven como víctimas siempre, se victimizan y olvidan que la mayor víctima de todas fue el Señor Jesús. La mayor víctima de todas fue Jesucristo. De hecho, nosotros fuimos los victimarios. Murió por mi pecado, murió por mi maldad, murió por lo que yo he hecho mal. Entonces, si Él fue a la cruz por mi pecado, yo soy el victimario, Él es la mayor víctima, no yo. Y Él me ha perdonado. Entonces los demás, y por los demás Cristo también murió. Y cuando entiendo eso, Cristo murió por todos, la gracia de Dios es para todos, eso me puede conducir al perdón. En Cristo, solo a través de Cristo, por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo obrando en tu corazón. Esa es la gran diferencia. Lo otro son los arranques incontrolables de ira. Esa es la número 6. Los arranques de ira son muestra de inmadurez. Esos arranques de ira, cuando no podemos controlarnos, ¿verdad? Revelan esa falta de dominio propio. Y si recuerdan bien, el dominio propio en la Biblia es un fruto del Espíritu. Está en Gálatas capítulo 5. Así que falta ese ingrediente regulador en tu vida, que es el dominio propio, que evita los ataques de ira y coraje continuos. Cuando eso es lo que se manifiesta siempre en nuestras vidas, ira, falta eso. Es algo que es la naturaleza carnal. Y tiene que ver más con la naturaleza carnal que con la imagen del nuevo hombre en Cristo, de la nueva criatura que eres en Cristo. Y si no podemos controlar la ira, hay algo en nuestra naturaleza pecadora que está tomando el control en esos momentos en tu vida, no el Espíritu Santo,
que mora en el creyente, no el Espíritu Santo que vive y habita en ti si has creído en Él. Y lo digo con mucho cuidado. Esto puede ser un problema que puedo tener hasta yo en algún momento. Así que lo digo porque es algo con lo cual lidiamos todos hasta cierto punto en algún momento. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, que son tal. En el versículo 20, Gálatas 5, da una lista grande. Y manifiestas son las obras de la carne. Menciona muchas cosas, y entre ellas, ya pasando al versículo del 19 al 21, al 20. En el 20 dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, las obras de la carne. Eso está en el verso 20 de Gálatas 5. En ese listado tú ves ira al ladito de celos, que es lo último que acabamos de decir antes de esto. Antes de hablar de ira, hablamos de los celos. La ira es otra señal de inmadurez, está allí. La ira está entre estas otras señales que vemos. Y recuerda que la solución a esto es el Espíritu Santo dirigiendo tu vida, el Espíritu Santo guiando tu vida. Porque los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso está literalmente en la Escritura. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Eso dice Pablo. Y si el Espíritu de Dios te guía, entonces ya no habrá ira en tu corazón, habrá dominio, o debería haber manifestación de dominio. Y ahora sí, tenía que cambiarla. Entonces, la próxima señal de inmadurez es amar servir a otros, pero por las razones equivocadas. Amar servir a otros, pero por las razones equivocadas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos encanta servir porque recibimos atención, cuando nos encanta servir porque recibimos quizá el crédito, cuando nos encanta servir porque somos el centro de todo y nos gusta cómo nos sentimos, cuando esa es la motivación porque el mundo nos aplaude, cuando nos aprueba el mundo y los demás, eso no es una buena motivación para servir. Es señal de inmadurez también. La Biblia sí nos llama a servir, pero no para autogratificación. Debemos servir por las razones correctas. Debemos servir porque queremos que la gloria de Dios se manifieste, queremos que el nombre de Dios sea glorificado, queremos que Él sea el que reciba la gloria y reciba todo el crédito. Y cuando no es así, vamos por caminos equivocados. Vamos en la dirección contraria a lo que quiere Dios. Mucha gente ha cambiado sus conductas y logran hacer cosas buenas y sirven a los demás. Y qué bueno, porque ayudan a otros. Eso es excelente, pero sus motivaciones y deseos todavía están equivocados. De alguna manera, se sienten demasiado complacidos con lo que hacen. Y la Biblia dice que cuando el Señor venga, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde de parte de Dios. Cuando Jesús vuelva, cuando Él regrese, Él va inclusive a traer a la luz nuestras intenciones. Así que a Dios le interesa y le importa no solo nuestras acciones buenas, sino las intenciones para esas acciones. Si hay algo genuino que es amor en acción, amor que se manifiesta en esas acciones, si hay el deseo de que el nombre de Dios se glorifique, si hay el deseo de que sea el nombre del Evangelio, que sea aún la iglesia la que realmente manifieste el amor de Dios para la gloria de Dios y nunca la nuestra y nunca el reconocimiento propio. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Había alcanzado muchas cosas, había hecho cosas grandes, pero solo por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y sabes qué? Aún así necesitaba un aguijón que lo mantuviera ahí, que lo mantuviera humilde. Un aguijón que lo mantuviera en la justa perspectiva de que lo que él hacía no era por sus fuerzas, de que era Dios dándole fortaleza, de que era el Espíritu Santo obrando a través de él. Hay un aguijón y pido que me lo quite y no me lo quita. Porque si no se iba a enorgullecer y se iba a dañar todo. El orgullo daña todo. Lo otro es la dificultad para reconocer el talento de los demás. Soy inmaduro cuando no puedo reconocer el talento de otro. Cuando tenemos dificultad para reconocer que otros también hacen las cosas bien y hay envidia en el proceso. Y decimos, no puedo aplaudir a otros porque entonces ese va a enorgullecer. Sí, lo aplaudo mucho y justificamos esto así, con una mentalidad, ¿verdad?, un poco traviesa aquí. Y eso no es el deseo. La realidad es que en la Biblia encontramos a Dios elogiando a muchos de sus hijos. De Moisés dijo que era más humilde, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Se dice eso de Moisés. De Job, Dios dice que era un hombre justo, intachable. Y Pablo exhorta a los hermanos ¿a qué? A imitar a Timoteo, a imitarlo a él también. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto era algo que se daba en un contexto saludable, pero
es importante que no debemos tratar de mantener humilde al otro, porque ese no es nuestro rol. Nuestro rol es animar al otro, edificar al otro, estimular al otro, ayudar al otro, y Dios se encarga del resto. Dios es el que va más adelante a premiar a cada uno según sea su obra. Y esto te permite apreciar el talento del otro en lugar de envidiarlo. Lo otro es la dificultad para controlar dice aquí nuestra lengua, ¿no? Nuestro hablar, ¿ok? La dificultad para controlar la lengua o nuestro hablar. Si tenemos dificultad para controlar lo que decimos, hay una falta de llenura del Espíritu Santo en la persona. Es una debilidad pecaminosa, y si quieres ver algo más amplio de eso, lo puedes ver en Santiago. La carta de Santiago, capítulo 3, esa epístola o esa carta tiene todo un pasaje o un capítulo sobre esto. Y esa falta de control no solamente es algo pecaminoso, sino que hay evidencia concreta allí de que hay una raíz en nuestra manera de hablar, que es la inmadurez espiritual. Y el fruto del Espíritu es que realmente el Señor puede controlar nuestro hablar. El Señor puede evitar que digamos algo que destruya. El Señor puede evitar que vivamos diciendo cosas que hagan daño. Es algo que Dios quiere que se vea en nuestras vidas. Cuando llegamos a la madurez, no usamos la palabra para hacer daño ni para ofender. Y evitamos la murmuración, y evitamos cosas que son nocivas y nos llevan a considerar y a pensar muy bien si lo que vamos a decir edifica o no. Nuestras conversaciones son importantes. Y es importante mirar si edifican a otros o no. Es importante si lo que hablamos aquí cuando salimos del culto edifica o no. Y cuando salimos de la iglesia, y no solo aquí. Es importante cuál es nuestra conversación. Porque no podemos reflejar un carácter maduro. Y aún así la Biblia dice, y aún más, que por nuestras palabras seremos juzgados. Dice la palabra. Por nuestras palabras seremos juzgados. La otra dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. Y esto es algo significativo. Si los demás están de acuerdo con nosotros, pues lo apreciamos. Pero cuando no están de acuerdo con nosotros, entonces no deseamos estar con ellos y nos alejamos de las personas que difieren de nosotros. Porque quizás nos sentimos inseguros ante la presencia de alguien que difiere de nosotros y que tiene buenos argumentos. Entonces dejamos de tener amistad. Entramos en unas relaciones de codependencia con gente que piensa como nosotros y alejarnos de los que no piensan como nosotros totalmente, buscando siempre aprobación nuevamente. Es que es simplemente una señal, un síntoma de que seguimos buscando aprobación, porque nuestra identidad se basa en que seamos aceptados. Entonces, si alguien difiere de nosotros, no podemos relacionar con él o con ella. Podemos seguir teniendo algún grado de relación. Podemos seguir quizás hasta juntos, caminando, aunque haya diferencias. En estos días se pusieron de acuerdo dos bandos políticos que siempre están en contra. En el gobierno de Estados Unidos, los republicanos tienen una visión totalmente distinta en su política y cómo manejar los presupuestos a los demócratas. Y nunca están de acuerdo en nada. Pero ahora con la guerra de Ucrania había consenso total en enviarle $3.6 millones a Ucrania para combatir la guerra. Consenso total. Porque hay cosas que requieren eso. Hay causas justas que requieren esa unidad. Y caminar juntos para eliminar algo que está mal. Y qué bueno que a veces es así. En la Biblia vemos en un momento a Pablo confrontando a Pedro por su actitud con los gentiles. No trataba igual a los judíos y a los gentiles, a los que no eran judíos. Y hubo una confrontación pública, pero ellos siguieron juntos. Ellos seguían sirviendo al Señor. Pedro menciona a Pablo en sus cartas. Ellos no se dividieron por siempre. Seguían amándose. Pero fue necesario ese evento. Y eso es lo que hace y establece una gran diferencia. Lo otro y la última señal de inmadurez es actitud de sospecha hacia los demás. Hay personas que siempre están buscando alrededor, sospechando de todo el mundo. Emiten juicios valorativos sobre todo el mundo, evalúan las intenciones de todo el mundo, como si pudiéramos vivir en el interior de la gente y saber lo que están pensando. Y eso lo dice por esto, y eso lo hace por aquello, y lo dijo por mí. Y entonces está esta teoría, esta de conspiración continua, esta gente está conspirando contra mí. Y este problema lo tienen algunos y se vuelve un rompecabezas. Que quieren armar a la gente, quieren tener un rompecabezas para definir cómo son la gente, y lo hacen por aquello y por lo otro, y manipular a las personas si es posible, viviendo manipulando.
Y así nunca se vive en tranquilidad, nunca hay paz. Solo queremos mover las fichas para controlar a la gente y para manipular, porque pensamos que de alguna manera, y sospechamos que siempre la gente está tramando algo que nos va a hacer daño. Hay gente que vive así todo el tiempo, hasta con los vecinos. Piensan que el vecino hace algo porque le tiene envidia y cosas así. Esa no es la manera madura y cristiana de vivir. Y creo que nos cuesta mucho, perdemos la paz. Cuando todo esto es lo que se manifiesta en nuestra vida y es lo que define nuestra manera de ser, nos roba la paz. Y a medida que comprendemos estas señales, quizá entendemos que no hay nada mejor que vivir emocionalmente libre en Cristo y por Cristo. No por nuestro esfuerzo, libre en Cristo y por Cristo. Tú no estás atado a nadie, ni esclavizado con nadie, ni esclavizada. Toda relación que tengas tiene que ser por amor, motivada por el amor y la mutua comprensión y el bienestar de todos, pero no obligados a una esclavitud. Cristo te hace emocionalmente libre y te hace también espiritualmente libre. Tampoco tienes que forzarte porque alguien te acepte o para que alguien te acepte. Dios te aceptó en Cristo. No es que no viene a cambiar cosas, viene a cambiar cosas y a transformar. No es que si algo está mal, Él te acepte para que te quedes así. Él viene a cambiar, sí, viene a hacer transformación, pero te aceptó en Jesús. Y va a hacer lo que sea necesario para que te parezcas más y crezcas a la estatura de Jesucristo cada día. Seas como Jesús, más como Jesús. Ese es el deseo de Dios. Y lo que otra persona piense o diga de ti, en ese contexto, cuando alguien te desaprueba porque crees en Dios, cuando alguien te desaprueba porque amas a Dios, cuando alguien te desaprueba porque vas a la iglesia, alguien te desaprueba porque lo que piensas que es consono con la Biblia, eso no tiene tanta importancia. Dios ya te aceptó. ¿Y qué sería entonces ser maduro? Bueno, hoy no tengo el tiempo para hablar de madurez. En una manera podríamos decir que es lo contrario a lo que acabo de decir. Bueno, suena lógico. Pero la semana que viene voy a hablar más de lo que es madurez. Por ahora, lo importante sería ver si nos hemos examinado. La Biblia dice, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Si has identificado cualquier señal en tu vida de inmadurez, pídele al Señor que te ayude a crecer en esa área hacia la madurez. No te conformes con saberlo, no te conformes con identificarlo. Pídele al Señor y da pasos concretos para que puedas crecer en esa área de tu vida. Debemos procurar crecer en todas las áreas, hasta que alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que lleguemos y seamos maduros en el Señor, plena y completa medida de la estatura de Cristo. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre bueno, te damos gracias y en esta tarde, y podemos quizás identificarnos con algunas de estas áreas que reflejan inmadurez de carácter, que reflejan que algo debe mejorar en nosotros. Ayúdanos no solo a identificarlas, sino a procurar buscar tu ayuda y dar los pasos que sean necesarios, la parte que nos corresponda para crecer en estas áreas y madurar. Tú no nos quieres como niños fluctuantes, no nos quieres inmaduros. Quieres que lleguemos al nivel de madurez y comprensión de la fe para que el carácter de tu Hijo Jesucristo, su carácter, se manifieste en nuestras vidas. Bendice cada hermano y cada hermana. Y estamos en esta tarde aquí, no para mirar al otro y no para juzgar al otro, no para señalar inmadurez en el otro, sino mirarnos a nosotros mismos, evaluarnos nosotros mismos, examinarnos nosotros. Quizás podríamos orar por otros, pero no venimos a juzgar a otros. Venimos para que tú nos hables y tu Espíritu Santo nos redarguya y nos diga en qué área podemos y debemos crecer, qué áreas debemos trabajar y qué áreas quizás debemos rendir ante ti para que tú las transformes por tu gracia y tu bondad y siempre para tu gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús, te pido por cada uno y cada una para que podamos seguir creciendo
en unidad y en amor, como individuo y como iglesia. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos da el fruto que necesitamos para dar el fruto que tú esperas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias en esta tarde. Amén.